¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Sabiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, ben trobats, ¿cómo estáis? Os habla vuestro amigo Ferran Prat y hoy con nosotros tenemos al profesor, escritor, investigador y además muy buen amigo, Tristán Castell de Pirós. Tristán, ¿todo bien? Bien. Gracias por lo de amigo, que ya sabes que es correspondido en ambas direcciones, con lo cual, fantástico. Hacemos un tándem estupendo. Bueno, ya la gente lo dice, oye, es que tenéis que hacer cosas más en común. Digo, hombre, más en común, radio, amistad, investigaciones, etcétera, etcétera. Digo, ¿qué más queréis? Bueno, Tristán, tenemos hoy que hablar de un tema muy interesante que por proximidad, pues a veces hablamos de cientos o miles de kilómetros de distancia, pero nos vamos a una localidad más cercana para hablar de una persona que tú sabes mucho. Un hombre que empezó hace unos 140 años aproximadamente, si no recuerdo mal, a hacer una serie de complejos arquitectónicos que aún, y por ejemplo la Sagrada Familia se está finalizando, y que tú sabes muchas cosas que están allí de cara al turista, pero que tiene su trascendencia y transmutación total, ¿verdad? Sí. Es cierto que Gaudí es un hombre que ha, alcanzado una fama absolutamente superior incluso a muchas estrellas del fútbol mundial, en tanto en cuanto crea una expectativa a una población amplísima. No simplemente vas a pasearte, no hace falta que entres en ninguna de las obras, ni en la Sagrada Familia o en la Casa Milà o la Batlló, las dos del Paseo de Gracia, para darte cuenta de que prácticamente más del 80% de los visitantes son de hablas, no españolas. Y entonces, y etnias absolutamente localizables como muy exóticas. Y entonces, vamos a ver, dejó un mensaje vibrante que quizás nosotros por la cotidianidad o por la rutina pasamos a menudo por delante, forma parte de nuestro paisaje. Algunas veces nos hemos acercado y nos hemos incluso asustado de la cantidad de gente que había y hemos seguido nuestro camino. Pero claro, a ver, esto es una emisión energética mundial. Ya no tan solo para la ciudad de Barcelona o para España, que tanto lo necesita, sino para todo el mundo. Hay un mensaje que está vibrando allí. ¿Y qué pasa con ese mensaje? ¿Está muy a la vista? Sí, porque, el factor puramente instintivo o intuitivo de que todos y cada uno de los visitantes o de los que deambulan por su alrededor percibe. Es como una energía latente que está ahí vibrando, boom, boom, como si fuera un pulso que se va expandiendo de una forma ilimitada. Y aunque no intentes intelectualizar el porqué, percibes que hay algo que no sabes qué es, pero que es
algo que te mueve a una levitación, por decirlo de alguna forma, a una pérdida del sentido del peso de la realidad contingente. Y cuando pasas y sobrepasas y lo dejas atrás, te das cuenta de que se ha producido como un vacío y te vuelves a reintegrar en una zona de espacio mucho más densa. Y esto, a todos los que de alguna forma lo habéis sentido, pero pensáis que era, digamos, nada, un cambio de temperatura o simplemente un cambio del flujo de la gente que había alrededor, yo os invito a que hagáis la experiencia. Os acercáis lentamente, descondicionados, sin querer pensar nada de lo que va a ocurrir o de lo que va a pasar, sí, o sobre todo mirar los pasos de peatones, no sea que eso os lleve por delante algún monopatín. Y entonces dejar que esa energía, ¡pum!, ¿sabes?, notar que penetráis en otro espacio y cuando salís, notar cómo a vuestra espalda se va quedando atrás y entráis en un espacio mucho más denso. Y esto, bueno, ya me comentaréis, no hace falta que vayáis a las 3 de la madrugada cuando, bueno, también es una buena experiencia, ¿no?, cuando no hay nadie, pero es que es muy notable cuando está, digamos, hay un flujo de gente alrededor tuyo, es muy curioso. Y entonces, ¿pero qué pasa? En estos momentos, claro, se ha producido un elemento absolutamente fundamental en el, digamos, en el evento constructivo de este, entre comillas, edificio, templo, iglesia, máquina del espacio-tiempo, es lo que vamos ahora a intentar enfocar. Y entonces, pues, se ha producido un elemento conectivo. Ahora vamos a explicarlo un poco mejor. Se ha insertado por fin el tramo final superior de la cruz, sobre que se ha construido inmensa, de casi son, me parece, entre 15 y 17 metros de altura. Yo creo que pasará como en otros lugares en los cuales la materia se dilata y se contrae levemente, pero micra a micra se produce, digamos, un cambio de dimensión en centímetros. Y cuando hablamos de estas estructuras tan inmensas, es muy interesante porque realmente se producen pequeñas dilataciones que generan un cambio de medida radical. Depende de la estación y la exposición solar, por descontado, y planetaria, porque vamos a ver, hago una pregunta, ¿estas agujas de la Sagrada Familia, para qué son? ¿Por qué les llamas agujas? Déjame ser un poco, voy a hacer como aquel que pasa por la calle y no sabe de qué va. ¿Qué son esas agujas, profesor, que usted menciona? Pues bueno, pues supongo que todos vosotros habéis pasado alguna temporada por algún lugar del Pirineo, Valle Arán o en Andorra, en la que hay iglesias que tienen una cubierta de las torres en una forma totalmente afinada hacia el cielo, que no se puede llamar cúpula tampoco. Yo siempre les he llamado agujas conectivas, son antenas conectivas. Y además, las catedrales, sobre todo las catedrales góticas, bueno, casi todas exhiben unas agujas, una coronación de las torres, absolutamente, en Francia le llaman la flèche, porque hay algunas que son tan finas, muchas veces coronando un cimborrio, como la que se hundió en Notre Dame en el asalto de las fuerzas oscuras contra aquel, digamos, icono de la religiosidad más pura. Pues entonces todos estos elementos tan finitos, que son tan difíciles de construir, y más pensando en los tiempos en los que fueron construidos, pues van a buscar un punto de conexión con un plasma cósmico. Ahora que está tan de moda hablar de la energía escalar y la energía punto cero, se va a buscar esa energía latente en el éter para de alguna forma no capturarla, atraerla y generar una cúpula de fuerza, de energía, y eso sería el origen, sobre todo en los elementos, digamos, religiosos, catedrales. Supongo muchos de vosotros habéis estado en la catedral de Chartres, y hay dos torres desiguales. Es muy curioso porque no son dos torres gemelas, y las agujas, la coronación de esas torres son infinitamente finas. Es impactante.
Y todos los que hemos estudiado algo de geometría sagrada, de para qué sirve la geometría sagrada, para qué sirven ciertas formas de ciertos edificios, pues nos damos cuenta de que esos son asentamientos de una energía sutil. Vamos a llamarla para no entrar a definir si es escalar o es punto cero o es no sé qué. Vamos a dejarlo en este punto. Pero claro, la Sagrada Familia, el señor Gaudí, que era un hombre muy especial, pues claro, todo el mundo dice, hombre, es que desde Antoni Gaudí y Cornet, fijaros que esa última palabra del apellido es como muy significativo, porque traducido, digamos, dividido en 2 sílabas, cor y net, en catalán quiere decir corazón limpio. Muy curioso. Al igual que el impulsor de la Sagrada Familia, que probablemente era francmasón, aparte de cristiano, digamos una masonería cristiana, que se llamaba el Boca Bella, digamos la boca que habla bien, ¿no? Boca Bella, en catalán, ¿no? Entonces quiero decir que este señor, que no era, digamos, originario de Cataluña, su familia era originaria del centro de Europa. Seguramente durante las guerras de religión eran hugonotes o algún tipo, digamos, de religión que estaba en un conflicto. Recordemos las guerras de los 30 años, de los 100 años, los conflictos de güelfos y gibelinos, es decir, la religión en los siglos entre el siglo XVII y llegando a los albores del siglo XIX, que empezó además la respuesta atea contra la religión, de la cual Gaudí fue, digamos, uno de los contempladores aterrorizados de lo que estaba ocurriendo, y por eso hizo un templo expiatorio. Luego entraremos en el tema de qué significa la expiación. Y entonces, pues, esta familia fueron, digamos, huyendo seguramente desde las fronteras suizas a el centro de Francia. Conocemos que vivió esta familia que se llamaban Godis, seguramente, y que en francés, digamos, al transliterar el Godi alemán, entonces lo pusieron como AU, y entonces en sus documentos apareció el Gaudí, pero que se leía francofonizado como Godi, que ya eran alquimistas o ya eran gente que conocía algún tipo de conexión conocía la conexión, redundo, con las ciencias antiguas, y que trabajaban los metales de una forma especial. Estos tuvieron que huir, digamos, desde Suiza hasta el centro de Francia, donde residieron en Auvergne, en la zona es volcánica, es una zona eminentemente volcánica, y de allí no sabemos por qué razón, y probablemente también empujados por algún tipo de rechazo social o incomodidad religiosa, fueron bajando hacia el sur hasta que entraron en España y en un momento determinado se quedaron en una zona muy singular, que es, digamos, en esta zona de la Tarragona cisterciense, muy cerca de los monasterios de Poblet y de Santas Creus, que después tendrá esto una importancia, digamos, en el choque intelectual que recibirá este personaje que más tarde será el arquitecto constructor. Pero yo diría que más que la palabra arquitecto es, como siempre he dicho yo, arquitecto o mago de la construcción, el del choque que tuvo al conocer y ver el monasterio de Poblet en un estado ruinoso, y que fue el inicio de una llamada intensa hacia la vocación de crear un paisaje arquitectónico para una sociedad que de alguna forma había dado espalda a sus orígenes, ¿no? Y entonces estas agujas que tú me comentas, claro, él obviamente vamos a intentar no hacer una descripción puramente biográfica, sino vamos a intentar entrar en el lenguaje oculto, cómo se mueve dentro de la mente o dentro de esa vocación incipiente de ese personaje algún tipo de energía que le hace de alguna forma mirar, contemplar algo que no está inmediatamente en la realidad y va buscando los referentes, ¿no? Que él, a partir de ese momento que tiene ese choque
llega pues a las ruinas del monasterio de Poblet con unos amigos suyos, y que todos van a ser personajes muy importantes en la, digamos, en la evolución social de la Cataluña inmediata también. Pues entonces estos tres personajillos intentan dibujar y pensar en cómo podían reconstruir este monasterio. Y eso fue el primer shock y el primer momento en el cual él se encuentra con una expresión medieval que le transmite una energía, y entonces esa energía él va a buscar en aquel momento, en el contexto europeo, había, digamos, como un decaimiento de la arquitectura neoclásica y un albor a partir de digamos, movimientos muy importantes como el de William Morris, del Arts and Crafts, Artes y Oficios, o como el personaje que iba a marcar la vida de Antonio Gaudí y Cornet para siempre, hasta el último momento, que era Eugène Viollet-le-Duc, el gran arquitecto reconstructor de todas las catedrales francesas dañadas durante la Revolución o por otros motivos, y sobre todo el creador de la joya del medievalismo teórico y práctico que se llama Carcassonne, que para mí es uno de los lugares, y para Olga, que dice, en estos momentos no estás contando, me dice, y para mí también, uno de los lugares más importantes en estos momentos del mundo para vivirlo. O sea, Carcassonne es un lugar para vivir. Estuvimos a punto de comprar, por cierto, una casa en Carcassonne. No os lo perdáis. Fue de pelos que no compramos una casa en Carcassonne. Y además era pagable, por cierto, porque si no, no hubiéramos podido ni pensarlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, este chico va buscando, al final su familia, que eran metalistas avanzados, eran alquimistas del metal, sobre todo del cobre, y eran especializados en algo que en aquel tiempo tenía una relación directa con una solicitud de mercado, por decirlo entre comillas, para entendernos, que era la fabricación de alambiques de destilación, en todos los sentidos. Y entonces, claro, esto era, claro, todos los fabricantes de cervezas, ¿no? Todos los fabricantes de licores, todos los monasterios en los cuales se hacían esas bebidas a base de composiciones herbales como la Chartreuse, Benedictine, los famosos aromas de Montserrat de allí, pues necesitaban gente que supiera hacer estos alambiques, y claro, obviamente eran de una construcción, digamos, sofisticada y, digamos, con unas reglas matemáticas, geométricas necesarias para que cumplieran su función con exactitud, ¿no? Y este entorno de esta familia, en un momento determinado, el padre de Gaudí tiene dos hijos, uno se llama Francesc, el otro se llama Antoni, y una hermana, y entonces se da cuenta que los chicos están capacitados ya no para seguir como caldereros, que eran conocidos como caldereros, sino para hacer cosas de otro nivel. Francesc tiene una vocación médica absolutamente notable, y Antoni empieza a trastear con el tema de la arquitectura, haciendo dibujos y haciendo representaciones, y obviamente se le manifiesta pues una vocación. Con lo cual esta gente se va a vivir a Barcelona, ¿no? Y ahí empezará su carrera arquitectónica. Pero es muy importante para saber la significación de las agujas de la Sagrada Familia, que aunque sea de una forma muy rápida, pasemos un poco por la zona, digamos, de su aprendizaje como arquitecto, que con que su familia no tiene demasiados medios como para pagar las dos carreras de los dos chicos, él lo primero que hace, con que tiene un don natural para el dibujo, es empezar a trabajar en estudios de arquitectura o de constructores como delineante, y ahí conocerá personajes importantísimos que le van a aupar al nivel que él necesita. Entre ellos, y porque hay muchos previos, Francesc de Paula del Villar, que más tarde será el hombre que le entregará el primer paso de la Sagrada Familia prácticamente realizado, toda la zona de la fundamentación y de la cripta, y sobre todo Joan Martorell. Joan Martorell es el hombre clave en la vida de Gaudí. Primero, era un hombre muy viajado, un gran admirador de Viollet-le-Duc,
es el que le traspasa a Antoni Gaudí, al más de mayor le llaman Don Antón, pues esa admiración por ese gran arquitecto francés cuyo nombre ya era una clave francmasónica, el duque Violeta, le Violet, le Duc, y entonces pues le pasa esa admiración, le enseña los libros, lo que tiene de Viollet-le-Duc, y será el que junto con los hermanos Fonseré le va a proporcionar la posibilidad de, en los últimos años de la vida de Viollet-le-Duc, ir a Carcassonne y conocerlo. Y entonces ese encuentro entre Viollet-le-Duc y el joven Gaudí es absolutamente fundamental. Pero es absolutamente fundamental porque Viollet-le-Duc, que no era tonto, había hecho la restauración de Notre Dame, de Bezzelay, o sea, había repasado todas las catedrales francesas, monumentos, castillos, y aparte la obra más gigante de restauración que existía en aquel momento en Europa, que era la restauración de la villa medieval, bueno, de origen romano y previo, de Carcassonne. Y entonces él se ve a ese chico fascinado, desde unos ojos azules profundísimos, tenía el cabello, digamos, tirando a pelirrojo, o sea, no tenía un aspecto de latino clásico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ve esos ojos y esa luz y le dice, mire, usted quiere seguir mi camino, pero mi camino ya está terminado, tiene que crear el suyo propio, y esto queda en su mente de un clavado ahí dentro. Y esto es el origen de que cuando él llegue y consiga su título de arquitecto y siga trabajando incluso con estos próceres, ¿no?, entre ellos Elías Rogen, que había sido uno de sus profesores de universidad, y con el propio Luis Domènech i Montaner, que en el último curso fue profesor suyo, y que de ese encuentro en el último curso de la Escuela de Arquitectura van a hacer entre ellos una situación antagónica y a veces extremadamente contradictoria a lo largo de sus carreras como arquitectos, ¿no? Mira, Tristán, una cuestión importante. Esta obra arquitectónica, como muy bien dices, han colocado la gran cruz de los 4 brazos. Y esto me gustaría que lo habláramos mucho, porque va a haber un antes y un después en Barcelona, en España, en Europa, y vete tú a saber si también cruzará el Océano Atlántico. ¿Te parece que nos centremos en lo que va a pasar cuando ya sabíamos que podía pasar algo, cuando esta obra estuviera casi acabada o finalizada? Bueno, vamos a ello porque a partir de este encuentro con Viollet-le-Duc, y vamos a saltar toda su carrera arquitectónica, pero pensemos que él se encontrará con Viollet-le-Duc unos años antes de 1980. Viollet-le-Duc morirá en 1879, pero su primer contacto con este edificio será prácticamente casi en sus inicios, en 1983. ¿Y se debe a quién? A Joan Martorell, el arquitecto que le conectó con Viollet-le-Duc, que le hizo visitar Occitania, que le entró en muchos de los secretos de la francmasonería, y además el hombre que le presentó a Eusebi Güell y al promotor de lo que había de ser el templo expiatorio de la Sagrada Familia en un estilo totalmente neogótico, que se llamaba Francesc de Paula del Villar. El promotor era este señor que se llamaba Bocabella, que era un editor de libros religiosos, básicamente, ¿no?, en aquel tiempo, y tenía una empresa, digamos, de impresión de libros, panfletos, era un industrial importante, ¿no? Y este fue el que le hace entrar ahí, ¿no? Fue Joan Martorell cuando Francesc de Paula y del Villar, por desavenencias con el empresario que era el promotor de ese edificio, abandona la obra por desavenencias, y entonces se quedan sin arquitecto ejecutor, y le proponen a Joan Martorell que siga la obra, y Joan Martorell dice, no, yo no puedo, pero que la haga este alumno mío, que es un hombre que conoce a Viollet-le-Duc y a su obra, y que seguirá el criterio neogótico que había propuesto el anterior arquitecto. Y claro, Gaudí se encuentra allí con una cripta neogótica medio a construir,
Y bueno, pues bueno, va haciendo cosas, pero él, primero de todo, en aquel momento, en 1983, está empezando a hacer obras y obras y obras, porque el Joan Martorell me lo está poniendo por todas partes, y entre ellas va haciendo la Sagrada Familia. Tristán, volvemos, que nos vamos a quedar sin tiempo y el mensaje tiene que ser muy revelador y revelante. Mira, una cuestión. Yo cuando me dijiste, vamos a hablar de la Sagrada Familia, de esta torre que ya se ha culminado con esta cruz de 4 brazos, yo hice un poco de las mías para saber qué información podía sacar de otros planos. Y aquí hay, que es lo que me gustaría que nos centráramos, va a haber un pepinazo de un antes y un después en muchos lugares del planeta, porque todo apunta, y según la lectura que he hecho de las cartas del tarot, que te voy a decir, pero primero quiero que nos des tu investigación, algo que va a ser brutal. Es muy complicado, sí. ¿Lo digo? Sí. Bueno, según la lectura, que no ha sido fácil, va a haber una victoria definitiva sobre el mal que se ha establecido en muchísimas capas de la sociedad. Y además va a ser muy revelador. Y ha sido cuando han puesto la pieza que faltaba, esta colocación de la gran cruz de los 4 brazos, en la cima de la torre de Jesucristo. El punto más alto de Barcelona. Este acto no solo es un cierre arquitectónico, sino que, según la lectura, es el momento en que la estructura se convierte en un auténtico resonador y pararrayos espiritual, porque al elevarse a los 173 metros casi, 172,5 metros para ser concretos, la cruz rompe la hegemonía de las sombras y el caos que intentaron y están intentando frenar la obra durante un siglo. No ha sido baladí esto. ¿Qué va a hacer esta construcción arquitectónica con la pieza que falta, que es la pieza que falta del piramidón de la Gran Pirámide, que allí no se ha puesto nunca? Pues va a proyectar una geometría de orden puro sobre la ciudad y sobre un gran, podríamos decir, abanico geográfico. En ese instante, la culminación de la cruz simboliza que la luz de la creación y la persistencia humana han prevalecido sobre la entropía y la destrucción, dejando y arrinconando el mal sin espacio en un horizonte que por primera vez en si no recuerdo mal, sería unos 144 años, está finalmente completo y sagrado. Y la guindilla se va a poner, que ya hemos hablado de este mes de junio del 2026 en varios programas sobre otras cosas que van a suceder, se va a poner cuando el Papa, el actual Papa, el Papa León XIV, viajará a España y tendrá previsto visitar Barcelona y, como no, inaugurar la Torre de la Sagrada Familia. Esto es un pepinazo. Bueno, pero todo esto no se entiende si no vamos un poquitín a la base. Porque, claro, este edificio, ¿por qué se construyó? ¿Y por qué se construyó allí? Porque, claro, sí, muy bonito, a esa familia muy bien, ahora le pondremos una crucecita arriba y será no sé qué, la culminación de qué. La Sagrada Familia es un exorcismo en piedra, amigos, y eso lo he dicho varias veces, y todos los que han hecho la visita a la Sagrada Familia, la iniciación, sobre todo la que hicimos, la iniciación a Gaudí, y seguiremos haciendo en visitas muy próximas también, o sea que los que quieran que se apunten a la guerra también, pues es un exorcismo primero de todo sobre la ciudad de Barcelona, y por eso fue concebida como un templo expiatorio. Recordar que expiatorio viene de chivo expiatorio. Hay un sacrificio, hay un sacrificio para perdonar o para limar, para borrar esos pecados de un lugar en los cuales hay un culto, hay un culto oculto,
y por eso se hizo esto. Pero ¿qué cosa previa tuvo que hacerse o intentó hacerse antes de hacer el templo expiatorio? Es un templo expiatorio en su concepto. El Parque Güell. El Parque Güell fue el proyecto de la ciudad para los iniciados, pero lo vamos a dejar aparte, porque ya allí había un grupo de una orden secreta, porque aquí todos hablamos de Gaudí, que bien, que arquitecto, que no sé qué, y el señor Güell que pintó aquí en medio, y la relación que tuvieron ellos y sus viajes que pintaron aquí en medio. Aquí hay un tándem muy parecido al de Ludwig II de Baviera y Richard Wagner. Hay por una parte un hombre que es un promotor, pero que tiene una gran cultura, una gran fuerza, no tan solo económica, sino intelectual, y un hombre que recibe ese mensaje y que tiene y potencia esa fuerza intelectual para llegar a los proyectos más altos. Y el proyecto más alto es crear un exorcismo en un lugar donde había una fuente oscura. Y esa fuente oscura se une por los hilos del éter con las otras fuentes oscuras, y este sería el sentido, que tocando ese punto y ese vórtex, los otros podrían quedar deshilachados y desconectados. Y por lo tanto, la Sagrada Familia, y para eso, vamos a ver, ¿quién era Viollet-le-Duc? A ver, Viollet-le-Duc fue el hombre que restauró Notre Dame, el hombre al que atacaron las fuerzas oscuras y quemaron Notre Dame, amigos míos. O sea, la conexión está ahí, y ahí empieza la conexión. Y claro, podemos hablar de muchísimas más cosas, porque entre 1883, que prácticamente toma la obra de la Sagrada Familia con la cripta que todavía no se ha cubierto, hasta su muerte en 1926, pasaron infinidad de cosas y ataques muy importantes. Y recordar que antes de poner el último tramo, que es la parte superior de esta cruz, digamos, tetradireccional, que es muy clásica en Gaudí, y algún día, cuando tengamos tiempo, hablaremos de por qué y de dónde sale. Porque no es porque sí que la crucecita está puesta un bracito para aquí, otro bracito para aquí, otro para aquí, otro para ahí. No, hay un porqué. Y ese porqué nace muy anteriormente, donde él va a tocar un lugar relacionado con el Grial. Pero ya lograremos esto. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Resulta que tenemos una cruz que pesa 17 toneladas, o 12 toneladas, perdón, y tiene 17 metros de altura, eso para que tengamos una idea de la dimensión, colocado sobre la Torre de Jesucristo, y a pesar de lo que diga Jordi Faulí, que es el director de la obra, al cual me saco el sombrero constantemente, pero que ahora recuerdo una anécdota, hizo una conferencia muy buena para los miembros del Colegio de Arquitectos de Andorra, y entonces es una exposición de todas las técnicas que Gaudí había inventado, la arquitectura inventada, y estuvo explicándolo durante casi, yo creo que es 1 hora y media. O sea que me he escuchado la conferencia 2 veces. Y al final, cuando termina, después de abrir una exposición súper perfecta, pero perdón, ¿alguno tenéis alguna pregunta? Y no hay nadie que se atreva a levantar el dedo, no he entendido nada, porque es súper complejo. Lo de Gaudí no es fácil de entender. Y lo explicaremos, si queréis, otro día nos dedicaremos al porqué de la arquitectura de Gaudí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Gaudí, ¿qué es lo que hace? Mira las catedrales, mira la obra de Viollet-le-Duc, mira el gótico, ve cómo funcionan las catedrales como máquinas de piedra, porque todas esas torres que se van a construir, que son 18 torres, yo lo he visto levantar prácticamente todo, porque yo entré a trabajar con la cátedra Gaudí, con Joan Bassegoda, cuando era un crío, y me llevaron allí a la Sagrada Familia, y había las 2 torres del nacimiento, son las que había completado David Sugrañes después de la muerte de Gaudí, y joder, aquello se caía por el suelo, ¿me entiendes? Y entonces dije, bueno, pero esto se va a caer algún día, porque en aquellos tiempos estaban en un estado de conservación crítico. Y entonces, esas 2 torres, él en su proyecto, en su maqueta, en los planos que fueron destruidos y quemados salvajemente durante la Guerra Civil, por quien ya sabemos, entonces, pues claro,
Ahora todo esto que se está haciendo es la reproducción de la teoría Gaudí como se puede, basado en los restos de las maquetas, en los restos de los planos y en gente súper inteligente que se está trabajando ahí, que es una pasada. Y va a haber 18 torres. ¿Para qué? Porque uno de los elementos importantes de las catedrales góticas no era la piedra. El elemento más importante era la música. Y la música, que es lo que estaba creando la energía, esa que queremos, esa música en la Sagrada Familia tiene unas gradas que nadie sabe, pero son para albergar más de 2000 cantantes. Y esas torres, todas las posibles, van a albergar, según la dirección del maestro, unas campanas, unas tubular bells. Ahora recordamos aquella famosa pieza, ¿no?, del Tubular Bells, unas campanas tubulares que serán un clarillón gigante. O sea, las torres no estarán totalmente vivas hasta que no estén las campanas. Y el origen de esas lamas, digamos, oblicuas, que nacen a lo largo de las torres, es para que la difusión del sonido... Es que Gaudí había estudiado cómo se iba a difundir el sonido hacia el exterior. Era no tan solo un arquitecto, era un ingeniero genial. Entonces aquí estamos trabajando en un personaje rotundo, o sea, del orden de Miguel Ángel y de tantos otros elementos geniales de la historia de la humanidad. O sea, no es uno que haya aparecido por aquí del Camp de Tarragona. No. Esto es un ser especial, un renacido, un hombre que vino con una conciencia superior y con una conexión superior, porque ya me explicaréis qué tiene que ver esos soles que coronaron y que se están reproduciendo en las otras torres, las famosas primeras torres de la fachada del nacimiento, si no son una antena cósmica, un guiño al universo, de una religión, una secreta religión solar, porque algún día podremos hablar de lo que dejó Gaudí hecho de su mano, que es la fachada del nacimiento. Está llena de mensajes impresionantes. Pero vamos a lo que dices tú, 18 torres, cuando la catedral de Chartres tiene 2 y baja la energía como si fuera, yo qué sé, metido en un chorro constante. Imaginaros qué va a ser. Ahora mismo ya, con las 4 torres de la fachada del nacimiento, las 4 de la pasión, las torres de la Virgen, las torres que hablamos nosotros aquí en Sabiens cuando colocaron el tetramorfo y que empezamos, a mi forma de ver, a colocarlo mal. Las 4 torres de los evangelistas. Y después la gigantesca torre que va a aguantar esa cruz ahí encima, que se aguanta, digamos, es una torre como un cimborio gigante, que lo acojonante es entrar dentro de la nave y ver las columnas que están aguantando eso. Porque, vamos a ver, yo que he trabajado mucho en el mundo de la arquitectura, siempre trago saliva cuando me pongo ahí debajo. ¿Sabes? Porque tampoco, o sea, ya sé que el Jordi Faulí nos lo explicará algún día todo con mucho detalle, o cualquier otro que sea capaz de explicarlo de una forma muy comprensible. Pero yo, francamente, me entiendes o no, a mí se me hace un nudo en la garganta cuando estoy ahí debajo, porque no sé cómo se aguanta. ¿Me entiendes? Y esto es lo que hay. La Sagrada Familia es un exorcismo. Y tanto es así que hay una serie de lenguajes. Por ejemplo, en aquel tiempo hay que pensar que don Antón era un hombre ridicularizado. Primero por su estatura, no era de una gran estatura, y entonces era un hombre, digamos, de una complexión, digamos, pequeña para lo que era el mundo latino de aquellos momentos, que tampoco había pivots de básquet caminando por la calle, ¿no? Y entonces, quiero decir, sus obras siempre fueron ridicularizadas y se les ponían nombres risibles, ¿no? La Pedrera quiere decir la cantera, la Casa de las Tibias, la Casa de las Máscaras. O sea, siempre había un punto de, claro, él era un hombre que vivía fuera de su tiempo, porque para hacer lo que han dicho, sabía que su obra estaba en el tiempo, que su obra no podía ser terminada en aquellos momentos. Y para todos los que hemos seguido
la construcción y sobre todo todos los pasos de inserción de los brazos de la cruz y finalmente del remate, sabemos que eso en aquel tiempo hubiera sido totalmente imposible. Y la propia construcción de la Torre de Jesucristo y digamos y su soporte, francamente yo lo veo como muy imposible para el tiempo que estuvieran haciendo todo esto, y que en aquellos momentos se empezaba a utilizar de una forma bastante generalizada el hormigón armado, que bueno, no entraremos en tecnología arquitectónica porque nos perderemos. Lo más importante de la Sagrada Familia es que es un exorcismo terminado. ¿Y sabéis por qué la semana anterior a la culminación de esa cumbre, digamos, espiritual, y también hablaremos un poco de esto, si nos llega el tiempo, de esa culminación espiritual, hubo un vendaval en Cataluña, en la ciudad de Barcelona, incluso en los barrios bajos, que son callecitas estrechas, se registraron vientos de casi 100 kilómetros por hora. Fue el último intento de tumbar eso. O sea, porque vamos a ver, las fuerzas del mal se defienden. Pero lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Venga, vamos a hacer un atentadito al Donald Trump, al final nos conseguimos matar. Pues aquí siempre se le han puesto palos a las ruedas a esa construcción del exorcismo. ¿Cómo concibió él esto? Fue como una respuesta, además, como un reproche en piedra a la sociedad barcelonesa de aquel tiempo y a tantos cuantos al pasar del tiempo dijeron esto se tiene que demoler o se ha de dejar aquí como una ruina. Todos los que intentaron impedir la construcción de esta gigantesca máquina de piedra, y entonces es un reproche expiatorio, lo tendréis que pagar vosotros, uno a uno, entrada a entrada. Ahora estamos pagando todo lo que está haciendo entrada a entrada. Nosotros ya hemos ido varias veces y este año seguramente volveremos varias veces más y pagaremos las entradas muy a gusto, Y tantas veces, incluso hay días que yo entraría por la mañana y entraría por la tarde, O sea que lo que pasa es que es un dinerito. Entonces quiero decir, claro, ¿qué es lo que hizo? Cuando hizo la maqueta gigante, porque hizo una maqueta a escala 1:10, que tenía 5 metros de altura. Yo he visto piezas de las que se han ido reconstruyendo después, porque fue destruida salvajemente en los primeros días de la guerra civil. Al igual que fue profanada su tumba, porque buscaban algo que él se hizo a enterrar para asegurarse de que siempre estuviera en la fundamentación. Es algo que diremos también otro día, que es muy importante. Qué interesante. Y Tristán, una cuestión. En tus visitas de investigación guiadas con alumnos en la Sagrada Familia, ¿has percibido tú y tus alumnos o algo que dices, oiga, esto es lo que se ve y esto es lo que se siente y que te llame la atención? Que seguro que sí. Claro. Y en otras obras de Gaudí, porque, a ver, cuando hemos hecho unas visitas, digamos, el circuito entero, que son prácticamente 3 días, necesitamos 2 días y medio generosos. Cuando hacemos todo el circuito se van tocando puntos de energía, porque aparte, todas estas obras tienen una expectación estelar. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue hacer obras que de pronto aparece un solar y un señor le dice, quiero hacer una casa aquí? Pues la podría hacer Gaudí. Pues Gaudí, haznos una casa aquí. ¿Cómo se consigue? La Sagrada Familia está sobre la línea de sangre, la que pasa por Rennes-le-Château, amigos. Y esa parcela es sagrada que hay ahora ya estaba preparada en su tiempo, era un descampado en un lugar que se llamaba San Martí dels Provençals, los de la Provenza, los que habían venido, los cátaros, y eso estaba reservado para construir este templo en cierta parte herético. Ya sé que los muy cristianos no lo aceptarán, pero yo siempre podré hablarles de muchas cosas de las que hay en el mensaje de la Sagrada Familia.
hasta cierto punto es herético, pero en San Martí dels Provençals. Y ese señor que compra esa parcela que da el señor Bocadella no tiene ni idea de todo eso. Y ahora resulta que, curiosamente, que voy con los alumnos a hacer todas estas cosas, y os explicaré un par de ellas, la dimensión rectilínea que une el palacio que construyó para el que más tarde sería Conde Güell, en las Ramblas de Barcelona, tocando casi al puerto, pasa por la Casa Calvet, que es una de las obras más extrañas de Gaudí, porque no tiene nada que ver con su lenguaje, que era un gran micólogo para todos los que se interesan por la manita muscaria, y si unes esos dos puntos y tiras una línea recta, va a pasar por el centro de la Sagrada Familia. Y es más, va a llegar a alcanzar, como si fuera una flecha, el Hospital de San Pablo, que es la obra magna, después del Palau de la Música, de su, entre comillas, enemigo Luis Domènech y Montaner. Vale, ¿y qué más? Que en el sitio en el que esa línea mágica, que todos eran lugares que no se ven, ¿sabes? Ay, mira, pues tengo una casa aquí que la haga Gaudí, hay una casa aquí que la haga Gaudí, hay una parcela aquí que la haga Gaudí. Es esa línea incomprensible que alcanza esos lugares cuando atraviesa lo que era la Gran Vía de las Corts Catalanas, pasa por el lugar exacto donde fue atropellado por un tranvía Antoni Gaudí. Bueno, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Esto no es casualidad, ¿eh? Aquí hay una causalidad. Sí, pues si quieres te digo más cosas. Esa línea tiene 6 kilómetros 666 metros. ¿Vale? Y la Sagrada Familia ha tomado desde el perímetro distancia exacta hacia los dos ríos que circundan Barcelona, el Besós, el Llobregat, el mar y la montaña. 3 kilómetros 333 metros, la mitad. O sea, el Gaudí en un momento dijo, esta obra es predestinada. Sí, don Antonio, esta obra y todas las demás que hiciste. Porque hay una serie de gente que ha estado estudiando las medidas entre las obras y se les llegan todos a cuadros, porque son medidas muy espectaculares. La Sagrada Familia después tiene otro detalle muy importante que os voy a explicar ahora, que es la torre en alemán se dice Scheisse, no lo digo para decirlo en castellano, de Jean Nouvel, el gigantesco consolador metálico. Es la obra contra la Sagrada Familia. Y encima está inspirada en un croquis que hizo Antonio Gaudí por encargo de unos millonetis norteamericanos que querían levantar una torre en la zona de Manhattan. Y entonces él hizo un proyecto que le llamó Hotel Attraction, que tenía que ser un hotel que ya tenía millones de metros de altura, y ahora volveremos a la altura de la Torre de Jesucristo, pero que no se llegó a construir. Y que si ves el croquis se parece, o sea, el Jean Nouvel lo único que fue es conocer ese croquis y simplemente copiarlo y erigirlo en contra de. Porque aquí estamos pensando que todo eso, tal y tú como has sugerido, es un acto de una guerra mística. Otro elemento importante que también tiene alguna relación con lo que estamos haciendo ahora. Ahora sí, perdón, que Olga me recuerda de que lo de los alumnos. Paso por encima con el último tema de medidas. La Torre de Jesucristo, que tiene 172 metros, porque repito que la arquitectura tiene vida. Los materiales tienen vida y tienen pequeñas oscilaciones de dimensión. Él dijo, no puede ser más alta que la montaña de Montjuïc. ¿Y por qué no más alta que el Tibidabo, porque tiene casi 600 metros de altura, donde hay otro templo expiatorio, obra de otro personaje muy importante? ¿Me entiendes? Que es Puig y Cadafalch. Pero esto es otra historia.
Bueno, lo que no es otra historia, el nombre de Tibidabo, que ya lo sabes tú, que es un nombre archiconocido por todo el mundo, pero que tiene su trascendencia, no sé, qué palabra darle, su trascendencia un poco siniestra como palabra. La banda electromagnética que cruza Barcelona y que es la línea, cuando la línea de sangre entra en Barcelona, se divide en 3 ramales, pero eso lo explicaremos cuando hagamos el curso. En el curso, ¿qué es lo que ocurre? Hemos hecho experiencias de transmisión de pulso electromagnético al cuerpo, experimentadas por el grupo en La Pedrera, muy especial, y volveremos a mejorarlo en la próxima visita que vamos a hacer ahora. Y después, en la Sagrada Familia, hay unos pilares que todos y cada uno, entendiendo que no de una forma casual ni caprichosa, don Antón quiso que los pilares no fueran todos de la misma naturaleza lítica. Anda, y eso porque, hombre, ya entiendo que donde está la torre de Jesucristo, eso pues son unos pilares de basalto y armados por dentro, porque aquello es, bueno, no puedo ni cuantificarlo yo, el peso que está soportando todo esto, ¿no? Y aparte es una estructura que tiene que ser necesariamente trabajada por contravibración sísmica y antiviento, gracias a Dios, por el vendaval último que hubo, pero lo de la sismología un día os lo explicaré. Como tendríamos que explicar rápidamente y esto viene de un pasaje del Evangelio de Mateo, en el cual dijo, va sobre las tentaciones de Jesús en el desierto, que según ya nos cuenta la tradición, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Aec omnia tibidabo si cadens adoraveris me», es decir, todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. Tela marinera. Tristán, nos quedan 2 minutitos de esta profunda y realmente arquitectónica entrevista. ¿Algún apunte más, amigo mío? No, el tema que tú me decías de emanación de energía. En uno de esos pilares hicimos una rueda energética rodeados de japoneses y de indochinos que pasaban por allí, y entonces personas que teníamos dolencias de algún tipo, porque subir y bajar a las torres también es una experiencia alpinística, vamos a decirlo de otra parte. Y yo simplemente mi rodilla derecha, porque a los otros que estábamos alrededor del pilar, claro, tiene un diámetro importantísimo, como podréis imaginaros, digamos un grupo de 15 personas, y que nos repartimos por uno y otro. Y entonces empezamos a notar que la energía del dolor desaparecía. O sea, yo que había bajado básicamente a la pata ranca de una torre de aquellas y que tenía la rodilla derecha, ¡ay, estos esquiadores hechos polvo! ¿Me entiendes o no? Y con otra esquiadora hecha polvo que tú conoces, nos pusimos allí en la piedra y pasó todo el dolor, y todos y cada uno de los que participamos en esta experiencia en la Sagrada Familia tuvimos esa, digamos, bonificación, porque era del cansancio, todos habíamos subido y bajado por las torres, y entonces pues tuvimos esa entrega de una energía positiva. Pero después nos cambiamos a otra columna que le va a saltar una energía totalmente diferente. Y seguiremos haciéndolo y seguiremos anotando, porque también en lo que nos pasó en La Pedrera quizás era muy improvisado, fue la primera vez que dijimos, vamos a ponernos todos aquí y vamos a ver qué es lo que... Y todos captamos un pulso electromagnético fortísimo. Pues bueno, cuando queráis seguimos hablando del tema, porque hay para esto y para más. Y bueno, todos los que quieran de alguna manera participar de esta experiencia, pues nos pueden llamar perfectamente ya al teléfono 608-442-981 y estaremos encantados de acompañarlos a participar de ese mundo mágico que tiene tantas y tantas cosas, tantos destellos, tantos mensajes, y un día puede ser que nos encontremos delante de esta fachada que hizo Gaudí, que en sí misma es un mensaje. Porque todo el edificio es un mensaje, todo. ¿Me entiendes? Pero claro, lo que dejó hecho
para que el mundo supiera lo que él pensaba que se había de hacer, bueno, tiene un mensaje tremendo, ¿eh? La verdad es que las personas que tienen acceso a grandes conocimientos, y yo me incluyo, y tú también, ¿cómo nos gusta dejar mensajes ahí para que en un momento dado, en estas aperturas temporales de este espacio dimensional y entrando en las líneas temporales del no tiempo, oiga, que se descubran, porque algo hay. Tristán, amigo mío, un placer. Seguiremos hablando de estos y otros temas, ¿verdad? Por favor, avec plaisir, que dicen los franceses, ¿eh? O sea, será maravilloso que podamos seguir en este lenguaje y en esta conexión, sobre todo con todos nuestros fieles oyentes, sabiens oyentes en este caso. Muchísimas gracias, Tristán. También un saludo cordial a tu estimada y amiga nuestra también, Olga Castells. Y amigos y amigas, recordad lo que hemos dicho aquí, lo que ha dicho el profesor Tristán y lo que os voy a decir. Porque cuando el Papa León, y esto es una derivada de una lectura de cartas del tarot, hay una figura, una carta que es la fuerza, bueno, os lo resumo. Cuando el Papa León XIV ascienda a la Torre de Jesucristo para bendecir la cruz de 172 metros y medio de altura, ese acto no será, recordad lo que os digo, no será una ceremonia, sino el cierre de un circuito cósmico donde la fe humana sintonizará con la constante de estructura fina. Ojito. ¿Y qué pasará ahí? Que se activará un pararrayos de orden divino que expulsará definitivamente, y creedme, el caos y el ancla de la luz en la materia para los siglos venideros. Y si no sucede, que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens.